Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde siempre encontrar las últimas novedades y los chismes jugosos del mundo del espectáculo, especialmente de esas parejas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy, tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a dos personas que han hecho suspirar a SD1, Can Yaman y Demet Özdemir. Como lo oyen, vamos a hablar de una supuesta reunión superíndice 3N familiar secreta, de esas que dan mucho de copyright hablar y que al parecer, podrá revelar la verdad sobre su relación superíndice 3N. ¿Será que hay reconciliación superíndice 3N a la vista? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Prepu, rense un cafecito, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos en me ha desentrau más menos ar este misterio. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba de información superíndice 3N, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sean los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Ahora vamos a lo que nos interesa. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de especulación superíndice 3N y debate desde que protagonizaron la exitosísima serie, Erkenci Kuai, o Pug Haro Show más menos Ador como la conocemos en muchos lugares. La química que derrochaban en pantalla era innegable, y esto, obviamente, alimentó superíndice 3 los rumores de un posible romance en la vida real. Durante el tiempo que duró superíndice 3 la serie, los fanáticos estaban completamente convencidos de que Can y Demet eran mucho que amigos, y cada interacción superíndice 3N, cada mirada, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa en busca de alguna pista que confirmara sus sospechas. Era una verdadera obsesión superíndice 3N, pero confieso que yo también copyright N me dejo copyright llevar por la magia. Recuerdo como si fuera ayer el revuelo que causaba cada capítulo. Las redes sociales se inundaban de comentarios, teorías y montajes de fans que imaginaban su vida juntos fuera de la pantalla. La serie era un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y Can y Demet se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la más menos sana. Su carisma, su talento y sobre todo, esa innegable conexión superíndice 3N que transmitían, los catapultaron a la fama. Pero volvamos a la química. No era solo una cuestión superíndice 3N de buena actuación superíndice 3N. Agua algo una chispa que encendo a la pantalla y que aqua que todos nos preguntamos si lo que veíamos era real. Sus miradas se cruzaban de una manera tan intensa, sus sonrisas eran tan genuinas y sus gestos tan naturales que era difícil creer que todo fuera parte de un guión. Los fans, por supuesto, se aferraron a esta idea con todas sus fuerzas, y cada pequeño más menos o detalle era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los fans, nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente una relación superíndice 3N amorosa entre ellos. Ambos actores siempre se mostraron muy reservados al respecto, y aunque no negaban la gran amistad y el cariño más menos o que se tenuan, siempre dejaron claro que su prioridad era el trabajo. Negaban con la cabeza, pero sus ojos decuan otra cosa hay, esos ojos. Siempre me pareció superíndice 3 que jugaban al despiste, pero bueno, cada quien tiene derecho a su privacidad, ¿no? Después copyright ese del final de Erkenci Kuai, Can y Demet tomaron caminos diferentes y se enfocaron en sus propios proyectos. Can comenzó superíndice 3 una carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros pauses, mientras que Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía. Esta separación superíndice 3N geográfica, obviamente enfrió superíndice 3 un poco los rumores, pero la llama de la esperanza seguía viva en el corazón superíndice 3N de los fans. Can se convirtió superíndice 3 en un verdadero galo N internacional, con proyectos en diferentes idiomas y una legión superíndice 3N de fans en todo el mundo. Su atractivo, su talento y su carisma lo han convertido en uno de los actores turcos populares del momento. Demet, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Sus proyectos en Turquía han sido muy exitosos, y se ha consolidado como una de las actrices queridas y respetadas de su país. A pesar de la distancia y de los nuevos proyectos, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Cada cierto tiempo surgían rumores sobre un posible reencuentro, alimentados por alguna coincidencia en redes sociales o por algún comentario ambiguo.
Era como un juego del gato y el ratu superíndice 3N, donde los fans intentaban descifrar cada pista y los actores se mantenían en silencio, alimentando a UNMU S la especulación superíndice 3N. Y ahora aquí estamos con un nuevo rumor que ha encendido las redes sociales, una supuesta reunión superíndice 3N familiar secreta. Según fuentes cercanas a la pareja, o al menos eso dicen las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir han coincidido en una reunión superíndice 3N familiar organizada por un familiar en común. Al parecer, se trataba de una celebración superíndice 3N discreta, a la que asistieron solo algunos miembros cercanos de ambas familias. La noticia, como era de esperarse, corrió superíndice 3 como pu superíndice 3 Lbora en las redes sociales, y los fans no tardaron en expresar su entusiasmo y esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Las etiquetas almohadilla Can y Demet juntos, almohadilla Erkencicus Forever y almohadilla Reconciliación Can Demet se convirtieron en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. La pasión superíndice 3N de los fans no tiene límites. Pero copyright, ¿tan cierto es todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de esta reunión superíndice 3N. Ninguno de los dos actores ha hecho comentarios al respecto, y tampoco se han publicado fotografías o vídeos que confirmen su asistencia. La información superíndice 3N proviene de fuentes ANU superíndice 3 Nimas, que como ya sabemos no siempre son confiables. Hay que tomarlo todo con pinzas, mi gente, que en el mundo del espectáculo las cosas cambian de un segundo a otro. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen que este rumor sea un poco creíble. En primer lugar, tanto Can como Demet han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa a lo largo de los aún más menos os. A pesar de no haber confirmado nunca un romance, siempre han demostrado que se tienen mucho cariño más menos o y admiración superíndice 3N mutua. Además, ambos han expresado en varias ocasiones que valoran mucho la amistad y las relaciones familiares. Por lo tanto, no será descabellado pensar que si existe un familiar en común, hayan asistido a una reunión superíndice 3N familiar. Otro factor a considerar es que tanto Can como Demet son personas muy discretas con su vida privada. No suelen compartir muchos detalles sobre sus relaciones personales en redes sociales, y prefieren mantener un perfil bajo. Por lo tanto, no será sorprendente que si efectivamente se reunieron en secreto, hayan tratado de mantenerlo en secreto. Son como ninjas del amor expertos en el arte del disimulo. Pero, ¿les serán las implicaciones de esta reunión superíndice 3N? ¿Podrá significar una reconciliación superíndice 3N amorosa? Bueno, aquí es donde entramos en terreno especulativo. Si bien es cierto que la química entre Can y Demet es innegable, también copyright N es cierto que ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones. Demet, como muchos saben, se casó superíndice 3 y luego se divorció superíndice 3. Can también copyright N ha tenido relaciones conocidas por el público. El matrimonio de Demet fue un evento muy mediático y su divorcio, lamentablemente, también copyright N lo fue. Los fans, que siempre han estado muy involucrados en su vida personal, se sintieron muy afectados por esta noticia. Can, por su parte, también copyright N ha tenido relaciones con otras mujeres, algunas más públicas que otras. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha logrado eclipsar el recuerdo de su química con Demet. Además, ambos tienen agendas muy ocupadas y viven en países diferentes. Por lo tanto, una relación superíndice 3N a distancia será difícil de mantener. Sin embargo, en el amor, nunca se sabe. Si Can y Demet realmente se reunieron y sintieron que aún existe esa conexión superíndice 3N especial entre ellos, no se puede descartar la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. El amor es impredecible, mi gente, y a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Pero incluso si no hay reconciliación superíndice 3N amorosa, esta reunión superíndice 3N podrá significar muchas cosas positivas. Podrá significar que ambos han madurado y han superado cualquier diferencia que hayan podido tener en el pasado. Podrá significar que han decidido priorizar la amistad y el respeto mutuo. Y podrá significar que están abiertos a la posibilidad de trabajar juntos en el futuro. Imagínense por un momento a Can y Demet protagonizando una nueva serie o película juntos. Será uno con diéresis copyright sito asegurado, y los fans estarán encantados de verlos juntos de nuevo en pantalla.
Podrá ser una comedia romántica, un drama intenso o incluso una película de acción superíndice 3N. Las posibilidades son infinitas. Los guionistas ya deben estar frotándose las manos pensando en las historias que podrán crear con ellos como protagonistas. Pero bueno, por ahora, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que solo Khan y Demet saben lo que realmente pasó superíndice 3 en esa supuesta reunión superíndice 3N familiar secreta. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando pasión superíndice 3N y curiosidad entre sus fans. A pesar de los aún más menosos que han pasado desde el final de Erkenci Quay, el cariño más menoso y la admiración superíndice 3N que sienten por ellos no han disminuido. Y es que, como bien sabemos, el amor verdadero nunca muere. Y tal vez, solo tal vez, el amor entre Khan y Demet aún estuvo vivo, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. O tal vez se trata solo de una bonita amistad que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Ambas opciones son válidas y respetables. Lo importante es que ellos sean felices, ¿no creen? Así que, mi gente bella, mantengamos la calma y esperemos a ver qué copyright nos depara el futuro. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y de su belleza, y sigamos o más menos ando con un posible reencuentro. Q copyright N sabe, tal vez algún día nos sorprendan con una gran noticia. O tal vez no. Lo importante es disfrutar del presente y no aferrarnos demasiado a las fantasías. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de misterio y especulación superíndice 3N. En resumen, hemos hablado sobre el rumor de una supuesta reunión superíndice 3N familiar secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos analizado las posibles implicaciones de este encuentro. Hemos visto que aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, existen algunos detalles que hacen que este rumor sea un poco creíble. Y hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N amorosa o de una simple amistad que perdura a través copyright S del tiempo. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde los inicios de Erkenci Quay hasta el presente, analizando cada detalle, cada rumor y cada esperanza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y chismes del mundo del espectáculo, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Así que por favor do copyright déjenme saber qué copyright piensan sobre este rumor de la reunión superíndice 3N familiar secreta. ¿Creen que es cierto? ¿Creen que Khan y Demet deberán reconciliarse? ¿O creen que es mejor que sigan siendo solo amigos? Me encantaría conocer sus puntos de vista. Do copyright déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chisme jugoso. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán en las últimas novedades y los chismes jugosos del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan viva la llama de la esperanza. Besitos a todos.